Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, encontrándonos en este remanso espiritual, en este día en que quiero presentarte un tema fundamental, un tema acerca de la liberación que obra en nosotros el Espíritu de Dios cuando nos entregamos a Él. La liberación concretamente de los yugos, de esos pesos que nos agobian y que el Espíritu de Dios quiebra con todo su poder. Escuchá este texto del profeta Isaías. Lo tenés en el capítulo 10, versículo 27. Dice el Señor: acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios, en un momento, le dio una orden a Moisés. Le dio una orden de preparar un aceite especial que debía ser hecho en una forma muy especial. Tenía que ser hecho por un perfumista que supiera hacer la mezcla, y los ingredientes que lo componían fueron elegidos por Dios de una forma totalmente especial: mirra, canela, cálamo, distintos aromas, acacia, aceite de olivas. Incluso las medidas y las proporciones fueron dadas por Dios a Moisés. ¿Y qué tenía que hacer Moisés con este aceite? Él tenía que ungir todo en el tabernáculo, porque allí, en el tabernáculo, todo era santísimo delante de Dios. Y este óleo perfumado estaba indicando eso. Y después tuvo que ungir también a Aarón, a sus hijos, porque ellos comenzaron justamente el sacerdocio y estaban consagrados totalmente a Dios. Desde entonces, los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos con este aceite santo de la unción. En el momento cuando los consagraban, cuando eran apartados para ser reservados para Dios. El aceite de la unción simboliza justamente la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. De este modo, todo el sacerdocio, incluso los reyes, al recibir esta santa unción de aceite, estaban ya consagrados para esa tarea especial de adorar, de ministrar, de servir, en todas las actividades que concernían a su función al servicio de Dios. Ellos lo dejaban todo, del mismo modo que lo hizo el profeta Samuel. Ellos lo dejaban todo, del mismo modo que lo hizo el profeta Samuel, que desde niño vivió en el templo. Este profeta que ungió con aceite al rey David, y desde ese mismo momento
David fue delante de Dios el rey de Israel. Aunque todavía no estuviera en el cargo, aunque todavía no tuviera la corona, tenía la unción. Estaba consagrado por la unción. La unción, por lo tanto, reemplazaba la corona, en este caso, porque solamente la unción ya lo había investido de esa autoridad y de ese poder que él necesitaba para el cargo, para poder desempeñarse como rey, como pastor del pueblo de Israel. La unción en David fue con ese aceite que Samuel derramó en su cabeza. Pero también sabemos que este aceite, la unción no es solo una cuestión de aceite. Esta unción fue recibir la unción de la presencia y del poder de Dios en su vida. La presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque justamente la unción es esto. La unción es el poder de Dios revelado, depositado, transmitido por el Espíritu Santo a sus ungidos, a todo ese sacerdocio santo también que es su pueblo. Aún en la actualidad, a los hijos de Dios, a los que lo buscan, a los que lo aman, a los que le dedican sus vidas en el amor, en la santidad, Dios los consagra con la unción. Esa unción que por otra parte recibimos nosotros en el bautismo, pero que se renueva cada vez que recibimos un bautismo en el Espíritu Santo, una nueva unción derramada desde lo alto. Pero la palabra de Dios además nos habla de que esa unción es tan poderosa que puede destruir los yugos. Y me puedes preguntar, bueno, pero ¿qué es un yugo? El yugo antiguamente, bueno, hoy en día también en muchos lados, es una barra de madera o de metal que se colocaba alrededor de los cuellos de los animales en el campo para que pudieran llevar cargas muy pesadas. Tiraban del arado para preparar la tierra para sembrar, o de carros de transportes de mercancías. El yugo era un peso en los hombros, en el cuello del animal. Y el significado que tiene el yugo en la Biblia es, por lo tanto, la esclavitud, la servidumbre, el sufrimiento, la carga. Si lo llevamos al significado en la palabra, justamente nos habla de liberación. Gloria a Dios. El Señor quiere liberarnos de nuestros yugos, de nuestras cargas, de nuestras opresiones. Hay mucho pueblo de Dios que va a ser liberado en este tiempo de todo yugo de opresión, de pecados que son como grilletes que no lo dejan avanzar, de cargas pesadas que lo oprimen, que lo afligen, que lo mantienen en el pasado, en la tristeza, en la opresión. Pero para que los yugos caigan, es necesario que busquemos permanecer en la presencia de Dios. Que su amor nos limpie de toda impureza. Que cada día anhelemos que ese aceite precioso de la unción santa del Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. Y cuando esa unción tome nuestro corazón y nuestra vida, algo poderoso va a suceder. Este yugo pesado que a lo mejor estás cargando en este momento, esa carga de opresión que te esclaviza, se va a pudrir, se va a quebrar por obra de la unción. Se va a desmenuzar, se va a hacer pedazos. Tu esclavitud va a desaparecer. Y tu esclavitud va a desaparecer a causa de la unción.
a causa de la unción del Espíritu Santo que viene a traer libertad a tu vida. Qué palabra poderosa esta. El yugo se pudrirá a causa de la unción del pueblo santo de Dios. Y a causa de esta unción del pueblo de Dios, del que vos formás parte, las naciones van a ser desatadas de tanta esclavitud de pecado. Yo siento que el poder de Dios se está moviendo en la iglesia en este momento. Este es un tiempo de liberación, de santificación, de unción, de unidad en el Espíritu Santo de Dios. Qué importancia que oremos unos por otros en todo lugar, que muchos sean llenados, saturados, investidos por esta unción del Santo Espíritu, del fuego purificador, del Espíritu de Dios que quiere habitar en su pueblo y encenderlo en un amor nuevo. Que ese fuego fluya rompiendo ataduras, quemando cadenas, destruyendo cerrojos, produciendo una gran liberación, porque es un espíritu de libertad, no de opresión. Es tiempo en que veremos caer podridos, deshechos, desmenuzados los yugos que tenían esclavizadas miles de vidas. Pero es importante que recuerdes que es a causa de la unción, que es a causa del poder del Espíritu Santo multiplicado en miles de ungidos, orando, proclamando en las iglesias, en los hogares, en los hospitales, en las escuelas, en las calles, en los parques, en las ciudades, proclamando que ese aceite perfumado y precioso de la unción quiere correr como un río desbordado, y que en millones de personas el yugo de la esclavitud se va a pudrir a causa de la unción, a causa del Espíritu Santo. Es importante que declares que en esas personas por las que estás orando, Dios va a actuar, que tengas confianza y fe de que el Señor, el Espíritu Santo, cuando le entregas a esas personas que están oprimidas por un yugo, Él va a actuar en ellas, porque Dios es bueno. Porque Dios no se goza en la esclavitud de sus hijos, sino en su liberación. El yugo que las tenía cautiva va a caer, podrido a causa de la unción. Y decile al Señor: Señor, si todavía queda en mí algún yugo, te pido que lo consumas y que lo destruyas en el fuego y en el poder de tu santa unción. Te invito a meditar y orar todo esto escuchando este tema musical de John Carlo que se titula Unción Fresca. Que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu Espíritu, Señor.
mí solo se refleje tu amor. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy. Que descienda tu Espíritu, Señor. Que corran ríos de agua viva por todo mi interior. Y que en mí solo se refleje tu amor. Oh, no, no, no. Ay, 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 ay. Ahora que estoy en tu presencia, no puedo olvidar esa promesa, que todo lo que te pida en oración me lo darás, y un poquito tu atención quiero llamar. Señor, quiero llamar tu atención para que la fuerza de tu presencia renueve tu santa iglesia. Derrama una fresca unción y que en este mundo solo se respire tu amor. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy. Que descienda tu Espíritu, Señor. Que corran ríos de agua viva por todo mi interior. Y que en mí solo se refleje tu amor. Una unción fresca de lo alto que mi vida llene hoy. Que descienda tu Espíritu, Señor. Que corran ríos de agua viva por todo mi interior. Y que en mí solo se refleje tu amor. Solo tu amor. Dice la palabra que esta unción del Espíritu Santo quiebra, rompe, pudre los yugos de la esclavitud. Concretamente, en este momento, cuando se pronuncia este oráculo, se está refiriendo a la esclavitud de Asiria sobre Israel. Pero esa esclavitud se debió a la desobediencia del pueblo de Dios a su palabra. Dios castigó a los desobedientes, a los que se habían alejado de Él, con esta invasión asiria, justamente para humillarlos, para que reconocieran que toda obediencia tiene un premio y que también toda desobediencia tiene un castigo. O quizás, si no te gusta esta palabra castigo, tiene una consecuencia. Todos nuestros actos tienen una consecuencia. Israel caminaba entonces con esta carga pesada sobre sus hombros, y por más que quería quitársela, no podía. No podía porque le habían puesto yugos que lo mantenían en cautiverio. ¿Y cuáles son estos yugos que nos mantienen en cautiverio? Por ejemplo, el yugo de la avaricia. Isaías 5:8. Ese deseo insaciable de poseerlo todo, ese apego desordenado a las riquezas. ¿Cuánta gente deja de comer por no gastar o se enferma por no ir al doctor? Ese materialismo cínico, una pasión terrible, ciega por el dinero, por el poseer, que quiebra las relaciones, que oprime al hermano, que crea situaciones de injusticia,
de pobreza extrema, el culto al dios dinero, el yugo de la avaricia. Otro yugo, por ejemplo, es el yugo del desenfreno. Lo tenés en Isaías 5, 11, 12. Ese libertinaje, le quitaron el freno, desenfreno. Ese entregarse completamente a los deseos de la carne, a las apetencias de las pasiones. Lo que ven sus ojos, lo que le gusta al paladar, lo que piensa, lo que siente. Vivir víctima, prisionero de las pasiones que te dominan, sin límite, sin freno. Otro yugo, el yugo de la inmoralidad. Lo tenés, por ejemplo, en Isaías 5:20. Sabiendo que algo es malo, sabiendo que es pecado, no lo pueden dejar. Por el yugo del asirio, que significa cautivo, se pervierten las normas de la moralidad. Adulterio, fornicación, sexo contra la naturaleza, embriaguez, todo tipo de perversiones. Otro yugo, el orgullo. Lo tenés en Isaías 5:21. El cuello es la parte más frágil del cuerpo, es la más presuntuosa, porque une la cabeza con el tronco. Ejemplos: Luzbel, Nabucodonosor, el intelectual noble, el sabio. Esos yugos del orgullo, de la soberbia, que como dicen los padres, es la madre de todos los vicios. Porque el soberbio se pone en lugar de Dios. El soberbio se cree Dios, se endiosa. Otro yugo del que te libera el Señor, que tenía el pueblo, el yugo de la iniquidad, que literalmente significa injusticia. Es esa condición de no ser recto, ya sea en la relación con Dios o en base a sus normas de justicia o de santidad, o en relación con los hombres, en base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia conciencia. En el Antiguo Testamento se señala la iniquidad como una condición interna del corazón del hombre. Salmo 58:2. Y también se aplica a los actos injustos que se cometen. Salmo 36:12. De tal modo que los miembros del hombre pecador son instrumentos de iniquidad. Romanos 6:13. Está en acción en el mundo el misterio de la iniquidad, dice San Pablo, que culmina con la llegada del inicuo. Segunda Tesalonicenses 2:7-12. Y esto va a conducir al mundo a la apostasía, a la rebelión contra Dios. Él se va a querer hacer pasar por Dios, es el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:4. Y por eso el creyente tiene que apartarse de la iniquidad en su vida, en sus relaciones. Tiene que seguir la justicia, la fe, el amor, la paz. El creyente es aquel que con un corazón limpio invoca al Señor. Mediante este derramamiento de la sangre, el Señor Jesús justamente puso en vigor una nueva alianza, en base a la cual se justifican los que creen en Él, dice la carta a los Romanos 3:22. Entonces Dios promete: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otro yugo, el yugo de la maldad, ese estado mental de desprecio hacia la justicia, hacia la rectitud, hacia la verdad, el honor, la virtud. Son muchos los términos que se traducen como maldad, porque del mismo modo que en castellano hay distintos términos en hebreo, la maldad
empieza con una disposición de la mente y después se exterioriza en actos. Todo empieza por un pensamiento. Y estos actos moldean el carácter del que se entrega a la maldad y marcan su destino. Por eso se llega a un punto sin retorno, con una perversión total de los valores. Contra esto se revela el profeta Isaías. Hay de los que a lo que es malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Jesús nos reveló el origen de toda la maldad humana. Y justamente enseñó que el problema es interno, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las maldades, la soberbia, la insensatez. El cristiano justamente es exhortado por Jesús a no pecar. Y San Juan nos muestra este camino que tenemos que seguir, o que tiene que seguir el que ha pecado. Y cómo bajo nuestra confesión del Señor, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro yugo, el pecado, que designa el comienzo de la rebelión contra Dios, a pesar de haber hecho una alianza con Él. A lo largo de la Biblia se ofrecen víctimas para conseguir el perdón del pecado, estos animales que se inmolan, pero también se va interiorizando el sentido del pecado. Se ofrecen sacrificios por el pecado. Y el Señor nos llega a hablar del perdón de los pecados. Él que dijo que vino para que tengamos vida y vida en abundancia, perdonó nuestros pecados lavándolos con su sangre, dándonos un corazón nuevo, capaz de amar. Otro yugo del que el Señor nos libera es la magia, la religión mágica. Esas prácticas de ocultismo, esa relación con los malos espíritus. El término hebreo, hartom, que se traduce como mago, significa frecuentemente justamente escriba, sacerdote, instruido, versado en los encantamientos, en las prácticas ocultas, en la interpretación de los sueños. Y estas prácticas estaban muy difundidas en Egipto, por ejemplo, en otros pueblos, en Asiria, en Babilonia, en Canaán, en todos los países paganos, era normal. E Israel tiene que liberarse de esto, tiene que alejarse de esto. Hay otro término hebreo, ashaf, que se traduce como encantador, y que designa a los hechiceros, a los exorcistas, que empleaban fórmulas mágicas para que los malos espíritus los ayudaran, para que dejaran de atormentar a esas víctimas que los llevaban. Y los efectos sobrenaturales buscados concernían justamente a los hombres, a los animales, a la fuerza de la naturaleza. No siempre los textos en la Biblia distinguen de una manera clara los encantamientos y la adivinación, u otras formas de ocultismo. Pero hay una cosa que es clara: todo esto está terminantemente prohibido por la ley de Moisés. Deuteronomio 18, 9, 14. No solo prohibido con la condena a muerte para los que lo practican. Acá se legisla la pena de muerte para los magos y para los que invocan a los muertos. Los profetas justamente predijeron este castigo. Y el Nuevo Testamento
también revela la existencia de estas prácticas. Por ejemplo, presenta en Hechos 8 a Simón el Mago, o a Bar Jesús en Hechos 13. En Éfeso, los exorcistas judíos, los adeptos a las artes mágicas, con esos libros de gran precio, Hechos 19. Podríamos decir que la magia es la manifestación de las obras de la carne. Y en Apocalipsis 9:21, este término hechicería, lo que sugiere justamente es la utilización de drogas o de filtros misteriosos. Y por eso se castiga con la perdición eterna a esta especie de farmacología diabólica. Podríamos seguir enumerando tantos otros yugos, pero acá hay una cosa que es importante. Todos estos yugos se pudren, se rompen, se quiebran con la unción del Espíritu Santo. Es la unción que viene de lo alto con el poder de Dios, la que quiebra todos tus yugos y te da la libertad. Te invito ahora a orar y meditar todo esto escuchando este tema de Jeanette Island titulado Devuélveme la unción. Pedile al Señor que renueve en este momento la unción en tu vida. Sinceramente hoy he venido a confesarte que yo he cambiado y ahora siento que ya no soy igual, que he cambiado el tiempo de la oración por la televisión y he dejado el tiempo de predicar solo por pasear. Y aunque entiendo que mirar la tele y pasear no es pecado, pero dejar las cosas tuyas por estas es lo que me hace daño. He dejado de leer la Biblia solo por revistas y hace tiempo que no siento tu unción y todo es emoción. Estoy cansada de vivir tan vacía y hoy he venido a postrarme enteramente a tus pies y a decirte: devuélveme la unción y lléname otra vez. Quiero sentir ese poder que me llene, que me inunde como ayer. Devuélveme la unción y mi copa rebosa hoy. Yo quiero que me llenes, que me inundes. Devuélveme la unción. He dejado de leer la Biblia solo por revistas y hace tiempo que no siento tu unción y todo es emoción. Estoy cansada de vivir tan vacía